Regresamos al Observador y estábamos platicando de esta carga de trabajo con la abogada Ana Aguilar, especialista en temas de justicia penal, y me decías que tiene que haber un trabajo personalizado, precisamente porque ahora el proceso es más rápido. Eso digamos que es como lo que debería ser normal, porque es un sistema que hemos vivido, representar a un acusado. Pero ahora el nuevo sistema penal nos incluye una nueva figura, una figura que es vital, incluso que cambia la ecuación, me parece, en el sistema de justicia penal, que es el abogado que tiene que representar a la víctima. Ya sea que sea particular, que yo lo pueda contratar como víctima, o que incluso el Estado también está obligado a dotármelo. ¿Estás así? ¿Y cómo va más o menos a funcionar? Sí es así. Todavía estamos en este proceso de determinar cómo debe funcionar. Eso no quiere decir que no esté funcionando. Cada estado lo está haciendo como puede en la medida de sus posibilidades. Algunas defensorías públicas de las que defienden personas imputadas, acusadas, son las que están tomando estos casos también porque es lo que hay a la mano. No quiere decir que los privados... Lo cual no es ideal, digamos. Lo que se plantea es que hubiera una separación, ¿no? Debería de haber, por lo menos internamente, porque son fines diferentes y sobre todo en protección a la misma víctima, ¿no? y a la persona imputada, digamos, son intereses diversos. Ahora, sí es muy importante este tipo de asesoría, este tipo de abogado, porque estamos ya en un movimiento, de hecho entramos tarde en realidad en México, en el que le damos un papel más activo a las personas que son víctimas de un delito en el proceso, y esto deriva a su vez de una serie de construcciones teóricas y jurisprudenciales que nos dicen o que reconocieron que esta figura era necesaria derivada de la impunidad en la que vivíamos. Sí, la impunidad es altísima, sigue siendo altísima. Exactamente. No se sancionan ni siquiera el 1% de los casos completos. Así es. Entonces, digamos que era una figura necesaria en el contexto en el que estamos viviendo nosotros. Es una figura también que se contrapone a los intereses del Estado en muchas ocasiones, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque puede ser que el interés del Ministerio Público, que es el órgano que acusa, que es el que conoce del delito, que es el que tiene que investigarlo, tenga el mismo interés de la víctima en perseguirlo. Pero puede ser que no, que ese interés no coincida. Que el Ministerio Público diga, aquí yo no tengo interés en perseguir este delito, no tengo suficiente información, y entonces la víctima se queda en ese limbo donde dice, ¿y entonces qué hago? ¿Qué pasa? Ahí es donde es relevante el abogado, porque se va a oponer a ese interés. Vamos a ver una pieza que preparó mi compañero Víctor Ronquillo, precisamente en donde nos abunda un poco más qué papel va a jugar. Y este punto es bien importante, es muy novedoso y es muy importante que lo sepamos porque cambia la ecuación totalmente, el escenario. Vamos a verlo. Es urgente reclamar un derecho, el derecho de las víctimas a contar con un abogado que exija la reparación del daño, el respeto a su dignidad, evitar la victimización, un proceso nítido donde se haga justicia. Por años, como que en el proceso penal hubo una desatención precisamente a la participación de las víctimas en cuanto sujetos procesales autónomos. Y no es sino hasta la reforma constitucional de 2008 en el que se reconoce que pues las víctimas deben de tener una participación activa en el proceso y tener una asesoría jurídica adecuada. El derecho a la defensa adecuada, que es tanto de las víctimas como de los inculpados, es trascendental para tener un verdadero acceso a la justicia, para tener verdad, justicia, reparación. Y desde luego que es un derecho convencional, es decir, está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un derecho constitucional. Los ordenamientos jurídicos, la ley escrita, los convenios internacionales firmados por México en la materia, contrastan con la realidad, donde frente al reconocimiento formal de los derechos de las víctimas, se enfrenta a las inercias de una realidad donde esos derechos no son plenamente respetados. Bueno, la principal inercia es que no se concibe a la víctima como un sujeto de derechos, sino como una especie de fuente de información para poder documentar los casos. Las víctimas se multiplican en una violenta realidad. ¿Quién defiende los derechos de los migrantes, de los familiares de las personas desaparecidas?
¿quién defiende los derechos de los desplazados por la violencia? Bueno, el tema de los desplazados sí es una realidad que tenemos que documentar con mayor objetividad. Desafortunadamente no tenemos registros confiables de cuántas personas han sido víctimas de desplazamiento. En el caso de la desaparición forzada es un fenómeno muy doloroso que ya vivimos desde el sexenio pasado, la cantidad de familiares que en búsqueda de justicia se han organizado en estados de la República en los que no era común alzar la voz y articularse entre víctimas. El Estado no ha tenido la capacidad de investigar, no ha tenido la capacidad de formar protocolos de búsqueda. La reforma penal en curso tiene como una de sus figuras centrales al abogado victimal. Bueno, estamos viendo entonces que el papel, Ana, del abogado que representa a la víctima o que puede representar a la víctima si ella lo quiere, es vital. Yo decía que cambia la ecuación, porque ¿cuáles son los aspectos en que puede intervenir muy puntualmente un abogado que representa a una víctima? Mira, la ley lo dice, finalmente su papel activo es a lo largo de todo el proceso. Por lo tanto, tiene voz en todas las audiencias prácticamente, en donde están las dos partes. Te pongo un ejemplo muy común ahora, se está dando comúnmente en el marco del sistema acusatorio. Si el Ministerio Público decide, por ejemplo, no llevar el caso al juez, es decir, él piensa que no hay suficientes elementos, que no es un caso que vale la pena llevar a los jueces, entonces puede decidir: yo no ejerzo la acción penal. Ante esa resolución, la víctima puede solicitarle al juez una audiencia para contender esa decisión del Ministerio Público. Entonces, frente al juez, le expone sus argumentos, le dice por qué tiene que seguir el caso o la investigación, y el Ministerio Público a su vez también tiene ese derecho de defender su decisión. En este tipo de audiencias a veces pueden estar también incluso las personas que sean las que serían acusadas en determinado momento si tuvieran un rol activo en la investigación, para que también se puedan defender. Tanto la víctima como la persona defendida que está o que sería investigada tienen derecho a tener a sus dos defensores, al asesor victimal y al defensor. Ana, por desgracia el tiempo se nos ha acabado, falta mucho, es un derecho que va a tener que ser una conquista también, ¿no? Por lo que, y que va a equilibrar y que puede abatir la impunidad de manera impresionante esta nueva figura del abogado que representa a la víctima. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros y también le agradezco al auditorio. Los vemos la próxima semana en un programa más del Observador. Muy buenas noches. Confiesa, Filemón, y te doy una lana. Confiesa, cabrón. Sí, yo fui. Nada. ¿Qué pasa, Juan? Nada, flaca. Váyanse allá adentro. Escriba, ya confesó.